¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos acá en su programa Atena Digital, específicamente este espacio es Atena Entrevista. Eh, Nosotros nos hemos tratado de proponer como meta salir todos los días a partir de las 7 de la noche y hasta ahora lo estamos cumpliendo con rigurosidad, ya sea con algunas entrevistas, con algunas conferencias. Estamos buscando los temas de actualidad, de coyuntura. Estamos tratando también de buscar a los mejores exponentes en el tema que nos puedan ilustrar con su opinión jurídica sobre determinado asunto de interés o de relevancia nacional. No se olviden de que nosotros tenemos 3 cursos que hemos sacado por esta temporada. El 5 de mayo tenemos el desalojo y la falta de pago en épocas de cuarentena. El 7, derecho laboral, suspensión temporal de labores y despido. Y el día 9, tesis de derecho. Ahí tienen los números de WhatsApp donde se pueden comunicar. También tienen los correos electrónicos donde ustedes también pueden pedir información. No se olviden que también tenemos nuestro canal de YouTube, donde se pueden suscribir, donde van a encontrar todas estas entrevistas o conferencias o ponencias que las tenemos a disposición de ustedes. Y también estamos en Spotify, donde si alguno de ustedes no nos puede o no nos quiere ver el rostro, porque quién sabe, de repente no somos muy llamativos, pero también tienen ahí Spotify, donde pueden ustedes escuchar las entrevistas o las conferencias que se están dictando por este medio. No se olviden de darle like y de compartir también. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que ustedes nos sigan, que ustedes estén con nosotros, porque esta es una de las formas en las cuales nosotros también tenemos una razón de ser o nuestro existir. Gracias a ustedes, nosotros estamos acá, gracias a la audiencia que hemos tenido, gracias a todas las personas que siempre nos están viendo, gracias a todos los que siempre están con nosotros conectados, que siempre nos están pidiendo, nos están mandando sus preguntas, nos están también pidiendo algunos temas de interés, temas que quisieran que ellos se pueda tocar. Nosotros estamos encantados, nos escriben, nos mandan un WhatsApp, nos escriben a un inbox, nos mandan un correo electrónico y nosotros vamos a buscar también tocar los temas de interés de ustedes, los temas que también los podría ustedes estar generando algún tipo de motivación adicional. Hemos tenido en este tiempo de su programa Atena Entrevista, Atena Digital, hemos tenido a muchas personalidades del derecho. Hemos tenido al doctor Rómulo Morales, que ha estado con nosotros hablando sobre el tema de los contratos educativos, la ejecución, muy, muy interesante. Hemos tenido al doctor Jefferson Moreno, hemos tenido a muchas personas que nos han visitado, a la doctora Diana Milla, una experta en derecho penitenciario, y un sinnúmero de personas que enumerar, el doctor Daniel Echay Moreno, un sinnúmero de personas que enumerar a todos va a ser muy difícil, pero solamente como tema referencial pueden revisar estas entrevistas que las tienen ustedes en nuestra galería también de videos de acá, de este fanpage de Atena. Siempre nosotros gustosos de contar con la presencia de todos ustedes. Hoy nos toca, como todos los días, un invitado importante, un invitado de relevancia. Hemos tratado de matizar siempre los temas que nos toca tocar en el escenario de debate, de discusión. Hemos tratado de también tocar diversos temas. Y hoy por eso hemos vuelto a invitar al doctor Rafael Rodríguez Campos. Lo hemos vuelto a invitar porque la entrevista anterior ha estado muy interesante, nos han estado enviando muchos comentarios. Ha sido una entrevista muy ilustrativa para los alumnos del doctor Rafael Rodríguez Campos, para el público en general, para los estudiantes de Derecho. Y siempre les digo que vean estas entrevistas porque de acá también pueden sacar un tema de tesis, un tema de investigación. Porque de todo lo que se conversa, de todo lo que se debate, es aquello de interés. Entonces pueden sacar un tema de investigación para la tesis, para un artículo que deseen escribir, o de repente es el tema de su interés para un crecimiento interno o académico. Hoy lo hemos convocado al doctor Rafael Rodríguez Campos para que nos hable sobre el Estado y la democracia frente al coronavirus, ¿no? Lo hemos invitado a él para que podamos con él conversar sobre este tema de mucha trascendencia y él nos pueda dar su opinión o punto de vista sobre el tema. Ya lo tenemos a él al aire, ustedes ya lo pueden ver, él está aquí con nosotros. No me queda más allá que decirle
Buenas noches, Rafael. Un gusto saludarte y tenerte acá de nuevo en tu programa Atena Entrevista. Buenas noches. Buenas noches, Ronald. Y bueno, ante todo saludarte y a través tuyo saludar a todas las personas que nos están acompañando y al mismo tiempo, pues agradecerte la oportunidad que me brindas para poder exponer algunas ideas sobre este tema, que en realidad, diría yo, pone en cuestión la relación siempre importante, pero a veces harto compleja, entre tres conceptos que a mí me parecen claves, no solamente para el estudiante de Derecho Constitucional, para el politólogo, para el académico de Ciencias Sociales, sino también para el ciudadano en general. ¿A qué relación me refiero? A la relación que existe entre Estado, democracia y derechos humanos. Y creo que esta relación está siendo puesta a prueba en el marco de la lucha que el Estado peruano y el Estado en el mundo entero, haciendo un especial énfasis al Estado latinoamericano, viene librando frente al COVID-19. Rafael, en esa línea, primero vayamos desmenuzando las cosas y con esa claridad que tú manejas, tú como docente universitario, investigador, explícanos en sencillo, ¿qué es el Estado primero? ¿Qué entendemos por Estado? Mira, tú vas a encontrar muchas definiciones en textos de derecho constitucional o de ciencia política. Diría yo ¿Ya? que definiciones hay como autores han escrito sobre la materia, ¿ok? Pero en términos jurídico-políticos, creo que la definición más sencilla es la siguiente. ¿Qué es el Estado? Es la comunidad política jurídicamente organizada. Eso es el Estado. Es una comunidad política jurídicamente organizada. ¿Por qué Ya, perfecto. jurídicamente organizada? Porque es la Constitución, por ejemplo, la que cumple con dos misiones fundamentales: asignación, garantía y protección de derechos, y cómo no hablar de derechos si en el mundo moderno el Estado no puede ser concebido sin el concepto ciudadano también. Y al mismo tiempo es la Constitución la que establece los límites y la manera cómo se ejerce el poder en un Estado democrático. Entonces, en términos sencillos, el Estado es eso, es una comunidad política jurídicamente organizada que tiene como norma fundamental a la Constitución. Eso como primer concepto, tú dices que el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada, ¿no? Más o menos aterrizando en un concepto sencillo. El segundo tema es la democracia. ¿Qué nos puedes tú decir sobre la democracia? Lo mismo que para el caso del Estado, existen muchas definiciones de democracia. Una democracia formal, una democracia material, una democracia sustantiva, una democracia procedimental. Pero si se quiere, la más antigua, y digámoslo así, la que tiene menos resistencias, es entender a la democracia como una forma de gobierno. Es una forma de gobierno en la cual las decisiones se toman a través del principio de mayoría. Eso no quiere decir que se desconozcan los derechos de los grupos minoritarios, pero en términos formales, procedimentales, si se quiere, una democracia es justamente eso, una forma de gobierno en la cual, a través del respeto por determinadas reglas y lineamientos, las decisiones se adoptan por la regla de la mayoría. Perfecto. Ahora, tú nos has propuesto un tema seductor, un tema interesante: el Estado y la democracia frente al coronavirus. ¿Qué tanto influencia, primero como parámetro general, puede tener el coronavirus frente al Estado y la democracia? ¿Que lacer a la democracia es una forma que se va a generar antidemocracia, donde el Estado, primero yendo a ideas generales, va a dejar de ser va a ser un Estado diferente? ¿Qué ideas primero generales o globales? Luego tocaremos los puntos específicos que también tú nos has propuesto. Coméntanos. Mira, cuando analizamos al Estado peruano o al Estado latinoamericano en el contexto de la lucha contra el COVID, uno puede encontrar, diría yo, cuatro grandes ejes temáticos, ¿ok? Que son los que Ya, más o menos yo te había planteado para desarrollar en así esta es. jornada.
Entender, por ejemplo, que no todos los estados latinoamericanos se encuentran en la misma condición para afrontar la lucha contra el COVID. Y habría que ¿Ya? preguntarnos por qué algunos tienen ventajas y por qué algunos tienen desventajas. Segundo, entender, por ejemplo, si es que el Estado latinoamericano, el Estado en el Perú, define sus políticas públicas a partir de la búsqueda del interés público, o si es que en los últimos años, como señalan algunos, entre los cuales yo me considero estar, apreciamos que las políticas públicas muchas veces no responden necesariamente al interés público, sino que responden a intereses de carácter particular, una privatización del espacio público, lo cual, en términos reales, supone la negación del concepto de Estado mismo. Otro elemento que a mí me parece interesante al momento de analizar al Estado y la lucha contra el COVID es comenzar a identificar cuáles son los actores y los escenarios principales en este momento. ¿Qué actores aparecen como los más importantes en esta coyuntura? ¿Y cuáles son los escenarios en los cuales la élite política tiene que tomar decisiones? Un escenario político, un escenario económico, un escenario social. Y finalmente, yo diría que una de las preguntas que nos debe de invitar a formularnos esta coyuntura es, ¿qué pasa luego del COVID? El COVID ha traído un cambio, genera un cambio en el Estado peruano, generará un cambio en el Estado latinoamericano. Tenemos que repensar al Estado como aparato público, como organización política jurídicamente organizada. Entonces, creo que sobre la línea de estos 4 primeros ejes temáticos podríamos comenzar a dialogar en esta noche. Bien, Rafael, comencemos por el Estado y los derechos humanos. Tú has propuesto ahí unos puntos. Disgreguemos, trabajemos los puntos y conversemos sobre esos temas. Yo te interrumpo, conversamos, preguntas de las personas que también tengan, nos las pueden hacer mandando su comentario, nos pueden enviar por interno también, como lo hacen algunos, de diversas formas, y generemos esta entrevista de la manera más fluida. Espero tu comentario. Vamos. A ver, para tratar de darle una mirada constitucional y política al mismo tiempo. Quizás la deformación académica mía me conduce por ese camino, el camino del constitucionalismo y de la ciencia política. Si nosotros aterrizamos en el texto de nuestra Constitución, vamos a encontrar un artículo, el 38, que señala, palabras más, palabras menos, que el Estado tiene por objetivo garantizar los derechos humanos de las personas. Ese es un objetivo primordial, central del Estado, la garantía de los derechos humanos de las personas. Entonces, lo primero que deberíamos de preguntarnos es si en el marco de la lucha contra el COVID, el Estado peruano está o no cumpliendo con garantizar los derechos humanos de las personas. Y claro, la respuesta que se cae de Maduro es que no, ¿no es cierto? Que no, o que no como debería hacerlo. Y si no es así, habría que preguntarnos, ¿por qué no? ¿Por qué el Estado peruano, por qué el Estado latinoamericano, que ya en condiciones de normalidad tiene problemas para garantizar derechos humanos, en el marco de una pandemia como la que estamos atravesando, por qué sus debilidades se hacen mucho más patentes? Y acá yo quiero introducir la siguiente reflexión, ¿no? Que va en línea a lo que habíamos marcado al inicio de la conversación. La lucha contra el COVID nos muestra cómo en América Latina y en el mundo esta batalla la libramos de manera desigual y diferenciada. Existen países a los cuales les va mejor en esta batalla. ¿Por qué les va mejor? ¿Por qué a un estado como los nórdicos o Corea del Sur o Alemania les va mejor al momento de enfrentar la pandemia que a los estados latinoamericanos o al estado peruano? Y yo creo que la clave
La clave está en lo siguiente, en las capacidades del Estado. Es decir, independientemente de las decisiones que se tomen, habría que preguntarnos si el Estado latinoamericano o el Estado peruano tiene la capacidad para concretizar esas decisiones. Y yo diría que no. Te corto ahí. ¿Capacidad a qué te refieres? ¿Capacidad de tener los recursos? ¿Capacidad te refieres de tener condiciones el jefe de Estado? Porque tienes, como tú bien lo dices, en Alemania, una Angela Merkel que sale y a todos nos tiene hasta asustados y creemos que es una líder militar. Tienes a Putin, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres exactamente con capacidad? Acá hay una mirada estructuralista y una mirada, por así decirlo, individualista. ¿Ok? ¿Ya? Cuando uno habla de una mirada estructuralista, se pregunta por razones, factores estructurales. Y cuando uno habla de razones individuales, uno apunta, por ejemplo, a lo que tú planteas, a los liderazgos que puedan existir en tal o cual país, a los perfiles de la clase política que dirija en un determinado momento los destinos de un Estado. Pero yo me estoy ocupando principalmente, o en esta primera parte, si quieres, de esas debilidades estructurales que tiene el Estado peruano que hacen imposible que cumpla a carta cabal con este mandato de tutelar derechos humanos. Y yo ¿Cuáles creo son que esas debilidades? yo he identificado 5. A ver. En principio, carecemos de un adecuado diseño institucional. Ya. Tenemos instituciones políticas mal diseñadas, ¿ok? Mal diseñadas. Segundo, al interior del Estado carecemos de organizaciones eficaces. Nos hemos Ya. acostumbrado, por ejemplo, a que la labor del Estado muchas veces en determinadas instituciones sea la suma de esfuerzos individuales, pero no a la presencia de una organización que independientemente, por ejemplo, de quién sea el gerente, el director del área, esta funcione como si fuese un reloj suizo, ¿no es cierto? Con automatismos. Eso no tenemos. También tenemos una carencia de habilidades burocráticas. El Estado peruano, como el Estado latinoamericano, no ha sido capaz, por ejemplo, de incorporar al servicio civil a los mejores profesionales de su sociedad. Eso creo que es una nota común en todos los estados latinoamericanos. No necesariamente los mejores profesionales se encuentran en el servicio público. Es más, para la cultura o para algunos sectores de nuestra sociedad, el trabajo público es la última opción que ellos tienen luego de egresar de las universidades, ¿no? Hay una suerte de desprecio, o si se quiere, se subestima el trabajo en el sector público. También tenemos una carencia muy fuerte en cuanto a infraestructura, y la podemos ver ahora, ¿no? Infraestructura, por ejemplo, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la seguridad. Y finalmente, sin lugar a dudas, tenemos carencias a nivel de recursos económicos, ¿no es cierto? Tenemos una falta de capacidad impositiva, tributaria, para desempeñar las funciones que el Estado debe asumir. ¿Cuál es la prueba más evidente de ello? La presión fiscal en nuestro país es apenas del 14%, ¿ok? Y nuestra informalidad en la economía asciende a casi el 65%. Entonces, ¿cómo el Estado peruano, para no hablar ya del contexto latinoamericano, porque existen diferencias entre uno y otro, cómo el Estado peruano, que tiene a una economía informal que asciende al 65% de la misma, puede generar recursos suficientes para cumplir con este mandato constitucional que versa sobre la garantía y protección de los derechos humanos? Entonces, esas son 5 debilidades estructurales que ponen en evidencia la falta de capacidad estatal, que se hace mucho más evidente en época de crisis, ¿no? En época de Pero, crisis. claro, pero también fuera de esas limitaciones o debilidades que puede tener el Estado, pero también vemos a funcionarios de que aprovechan situaciones como, por ejemplo, lo que acabamos de ver, ¿no? Funcionarios aparentemente de la policía, quienes en determinados tipos de compras para el Estado sobrevaloran precios,
tenemos a jueces que no otorgan libertades para presos que deberían salir, que no se cumple con los presupuestos. Tenemos hoy una Defensoría del Pueblo que, si bien es cierto, ha emitido por ahí unos informes, pero también está no siempre de la mano de los recursos, sino también, como tú dices, de las personas. Por eso es que, como síntesis y tomando nota de lo que tú acabas de plantear, uno podría preguntarse entonces, ¿qué tipo de Estado tenemos? ¿No? ¿Qué tipo de Estado tenemos? Y yo creo que esta falta de capacidad estatal, ¿no? De un Estado que no tiene, por así decirlo, las garras o los dientes necesarios como para cumplir con sus funciones, ¿no? Se la debemos básicamente a las élites que han gobernado nuestro país, porque son las élites las que han diseñado a este Estado malforme que no es capaz de satisfacer o de cumplir con sus obligaciones mínimas, ¿no? Y esas élites han construido a lo largo de los años un Estado que es, desde mi punto de vista, profundamente antirrepublicano. Y es antirrepublicano por lo que tú planteas. ¿Por qué? Porque es la negación de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad para todos. Porque cuando, por ejemplo, la justicia tiene un precio y cuando no todas las personas que se encuentran en una misma situación reciben de parte del Estado un mismo fallo jurisdiccional, por ejemplo, entonces nos encontramos frente a un Estado cuya justicia vulnera sistemáticamente el derecho principio a la igualdad. Y no existe república en el mundo que no se haya construido sobre el valor igualdad. Entonces, yo diría que este es un Estado no fallido, como algunos dicen, estamos lejos de ser un Estado fallido, pero sí un Estado que tiene una tarea pendiente. Y la tarea pendiente en principio es resolver estas debilidades estructurales de las cuales hemos hablado, que al mismo tiempo lo conviertan en un Estado auténticamente republicano. Lo que hemos tenido en los últimos 20 años, para cerrar con esta nota mi primera reflexión, es un Estado que, por ejemplo, ha logrado fortalecer determinadas áreas, determinadas circunscripciones del mundo estatal. Por ejemplo, qué duda cabe de que tenemos instituciones públicas que funcionan y funcionan muy bien. Pienso en el BCR, en la Superintendencia de Banca y Seguros, pienso en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ok? Instituciones que cuentan, por ejemplo, con profesionales de muy alto nivel. Pero también tenemos otras áreas que han sido sistemáticamente desatendidas. Pero No Rafael, aquellas que están... pero ahí te corto, ahí te podrían decir, pero en el BCR es un instrumento politizado, ¿no? De lo que sabemos, de las personas que están ahí. ¿A eso te refieres? ¿A ese Estado? ¿Quieres más Estado? ¿Qué estás proponiendo acá? Creo que independientemente de quiénes sean los directores del BCR, todas las personas que estamos involucradas en el mundo público reconocemos que el BCR es una entidad que cuenta, por ejemplo, con profesionales de muy alto nivel, con técnicos de muy alto nivel, que ha recibido también un apoyo económico importante por parte de las élites de gobierno durante los últimos 20 o 30 años. En otras palabras, las instituciones que están vinculadas al capital, al devenir económico de la nación, han sido atendidas en la primera línea de prioridades. Pero contradictoriamente a ello, tenemos otras áreas que han sido desatendidas o que no han recibido la atención que merecían. Justamente las áreas que no están vinculadas al capital, sino las áreas que están vinculadas al elemento social, a eso que el constitucionalismo le denomina el constitucionalismo social, que se encuentra vinculado con la salud, la educación, la justicia, la seguridad, el tema laboral, previsional, el empleo. Esas son áreas que en el Estado no han recibido la misma atención. Y es por eso que tenemos lo que algunos denominan las islas de modernidad, ¿cierto? En el Estado peruano tenemos instituciones que son islas de modernidad. Y eso es absolutamente inaceptable para un Estado democrático, ¿no?
Por lo que comentas, te pregunto, ¿no? Y me hacen una pregunta acá en interno. Parecería que buscas un Estado más soberano, un Estado más intervencionista, un Estado que logre inmiscuirse en más actividades, en más salud, en más educación, un Estado que sea cada vez más involucrado. No es un regreso a lo que, eso me pregunta por acá, ¿no? No es un regreso a ese Estado que ya hemos pasado y más deberíamos estar en un estado, como diría Adam Smith, de la teoría de la mano invisible, dejar que el mercado se regule? Mira, yo respondo a esa pregunta con una frase muy sencilla. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. No existe mercado que funcione sin un Estado que, por ejemplo, sea capaz de hacer cumplir la ley. Si un Estado no es capaz de hacer cumplir la ley, entonces merece ser llamado de cualquier manera menos Estado. Definitivamente no pienso en un modelo cubano, en un modelo soviético, en un modelo venezolano, pero sí en un Estado fuerte, y cuando hablo de fuerte, hablo de fortalecer capacidades, no de un Estado totalitario que invada la esfera privada y que se inmiscuya en todos y cada uno de los aspectos de la vida social, económica, política y cultural del país. No, pero sí es necesario que el Estado centre su mirada en aquellos sectores vinculados, por ejemplo, a los servicios de carácter social, a la salud, a la educación, a la justicia, a la cultura, entre otros, ¿no? Entre otros. Ya. Y eso Entonces, no, dilo, me dilo. lleva a lo siguiente, ¿no? A lo siguiente. No, 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 dime. dilo, termina la idea. Me lleva a lo siguiente. Yo creo que el gobierno, como otros gobiernos de América Latina, en el marco de esta crisis, han adoptado decisiones audaces, ¿ok? Si se quiere, buenas decisiones. No obstante ello, no cuentan con un Estado lo suficientemente capaz como para hacer cumplir esas buenas decisiones. Y Ya. pongo como analogía el fútbol, ¿ok? Tú puedes ser un gran entrenador, pero si no cuentas con un 11 que sea capaz de plasmar en la cancha lo que tú dibujaste en el pizarrón, es muy posible que el resultado del partido que vas a jugar no sea el más positivo para tus colores. Pongo un ejemplo. Se sabe que la lucha contra el coronavirus tiene 4 etapas. Una primera etapa, ¿no es cierto? Una primera etapa que es la del control externo, el cierre de fronteras, por ejemplo. Una segunda etapa, que es el control familiar. Los ciudadanos de manera autónoma toman las medidas del caso para evitar cualquier contagio. La fase 1 y la fase 2. Esas dos fases las perdimos en el Perú y las perdimos en otros estados de América Latina, y también la perdió Italia y también la perdió España. Ahora, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos en la fase 3, en tratar de contener, ¿no es cierto?, el contagio comunitario. Pero para contener ese contagio comunitario, los científicos, los especialistas de la OMS, nos han dicho que tenemos que cumplir 4 tareas: el aislamiento social, el confinamiento en casa, el lavado de manos y el uso de la mascarilla. Bueno, ¿qué han hecho los estados de América Latina, incluyendo al Perú, para controlar el contagio comunitario? La primera medida que ha sido compartida por todos los estados es la declaración de estado de emergencia. Y la pregunta acá es muy sencilla: si el Estado peruano ha sido capaz de hacer cumplir el estado de emergencia a lo largo y ancho de la nación. Y la respuesta es no. No hemos sido capaces de hacer cumplir el estado de emergencia a lo largo y ancho de toda la nación. Ya. ¿Y qué tanto de Es más, responsabilidad?
ya, y ahí te interrumpo, ¿qué tanto de responsabilidad tenemos en esto nosotros como actores también del Estado y como parte de la democracia, ¿no? ¿Hasta dónde llega nuestro rol? ¿Tenemos que sacar a los militares? ¿Ese tipo de Estado entonces se requiere? Un Estado más duro, un Estado más rígido, un Estado, si tú quieres el término autoritario, no en el sentido estricto del término de teoría del Estado. ¿A eso tenemos que llegar? Y yo anticipaba un poco la pregunta que tú me ibas a hacer, y yo diría lo siguiente. Cuando digo que el Estado no ha sido capaz de hacer cumplir el estado de emergencia, no estoy pensando únicamente, por ejemplo, en un estado de carácter policial, con policías y militares en la calle, regentando la vida social. Hablo de un estado que, por ejemplo, a la persona que le dice quédate en tu casa y lávate las manos, haya sido capaz de dotar de agua potable a toda su población. Ya. Hoy en el Perú tenemos cerca de 6 millones de personas que no cuentan con el servicio de agua potable, de desagüe y agua potable. A esas personas, ¿cómo les vamos a exigir que se queden en casa y que no salgan a buscar, por ejemplo, agua potable para cumplir con este primer protocolo que la OMS nos dice: lavarse las manos de manera continua y permanente durante la jornada diaria? Entonces, vemos que cuando se habla de capacidades estatales para hacer cumplir la ley, no necesariamente estamos pensando en el policía, en el militar, no necesariamente estamos pensando en el poder coercitivo del Estado, en la fuerza pública, sino en un Estado que a través de la prestación de servicios públicos de calidad Básicos, elementales. genera condiciones para que los ciudadanos se adhieran al cumplimiento de las reglas. Y acá lo preocupante es lo siguiente, Ronald, porque cuando hablamos del Estado en el Perú, diría yo, tenemos que hablar de varios pequeños estados. Si ya el Estado peruano ha sido incapaz de hacer cumplir el estado de emergencia en Lima, en la capital, en la ciudad más conectada con el mundo, hemos podido apreciar que esa incapacidad es mayor al interior de nuestro país. Si uno ve, por ejemplo, el mapa de distribución de capacidades y recursos a nivel nacional, va a poder encontrar que existen regiones, existen municipalidades, existen localidades, ¿cierto?, en donde la presencia estatal es casi nula. Entonces, en el imaginario colectivo, la pregunta es, ¿en qué piensa el ciudadano cuando le hablan del Estado? ¿Quién es el Estado para ese ciudadano que no tiene agua, que no tiene luz? ¿Quién es el Estado para ese ciudadano cuyo hijo tiene que caminar 2, 3 o 4 horas para llegar a la escuela pública más cercana y poder recibir educación? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Y ahí Porque te quiero... de no ser... Sí, ahí te interrumpo y no sé qué tanto valga este comentario en este momento. Vemos en otros países de que organizaciones criminales, mafiosas, reparten comida. Y entiendo que reparten comida, buscan acercarse a la población donde no está el Estado. O sea, ese abandono que existe a veces es suplido por personas que no son el Estado, ¿no? Y cuando el Estado no está presente, se puede germinar este tipo de situaciones donde las personas identifican más a un grupo, si tú quieres el término criminal, como el ejemplo que te estoy poniendo, me está protegiendo y el Estado no me protege. Entonces, a ese nivel podemos llegar donde las personas se desconectan del Estado y dicen, ¿para qué quiero este Estado? Este no es el Estado que yo quiero. ¿Qué opinas? Sobre el particular, sobre lo que tú me señalas, en su momento, un politólogo destacado latinoamericano como Guillermo O'Donnell, argentino, hablaba de que en el Estado latinoamericano existen zonas marrones. ¿A qué le denomina las zonas marrones? Aquellas zonas en las cuales existe un vacío de poder formal. Entonces, como existe un vacío de poder formal que debería ser llenado por el Estado, existen otros mecanismos para llenar ese vacío de poder. ¿Y quiénes son los que fijan las reglas en ese vacío?
organizaciones criminales, el narcotráfico, las guerrillas, los movimientos terroristas, la economía informal, etcétera. Y esos espacios de vacío de poder formal son profundamente peligrosos. ¿Por qué? Porque casualmente son esos espacios en los que suelen violarse de manera mucho más sistemática y general los derechos humanos de las personas. Entonces, habría que preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿qué tipo de república es esta en la cual el Estado que dicta el estado de emergencia no es capaz de hacerlo cumplir a nivel nacional? O peor aún, es capaz de hacerlo cumplir en determinados distritos, en determinadas zonas, pero no es capaz de hacerlo cumplir en localidades mucho más apartadas de la capital. Es como si para el Perú el Estado de Derecho fuese uno para Lima y el Estado de Derecho fuese otro para el interior del país. Y si es así, entonces se quiebra un principio básico del derecho, de la política y de la democracia. Eso de que la ley debería ser igual para todos. Y en este escenario que tú me comentas, con estos actores que tú has descrito, que son los gobernantes, que son el pueblo, que son las autoridades, que somos todos, hoy estamos viviendo este escenario que tú bien describes, y es un escenario curioso, ¿no? Porque tienes al sur aparentemente personas que sí cumplen con los mandatos del Estado, por eso habría menos contagiados. Pero es una parte del sur que normalmente vota antisistema, si me permites el término, normalmente vota anti-Lima, ¿no? Y por el contrario, tienes el norte que, por así decirlo, es un voto más limeño, que debería entenderse que está más de acuerdo con las políticas del Estado, ¿no? Y bueno, tienes el oriente peruano que lamentablemente ha sido también muy afectado, pero en este contexto geopolítico peruano, que no sé qué tan importante sea cómo vote el elector para ver cómo legitima las decisiones del gobierno, porque muchas veces tú te legitimas en la decisión de un gobierno porque te sientes representado, ¿no? Por eso que vemos que otras fuerzas políticas no legitiman una decisión del gobierno porque no se sienten representados. Y bueno, es parte también de la democracia el no estar de acuerdo con alguna decisión. Pero lo que no creo que debería ser correcto es no respetar la decisión. ¿Correcto? No podemos estar de acuerdo, puedo manifestarme en contra, pero no respetar la decisión, ya viene el quebrantamiento del que tú nos comentas. ¿Cómo tú ves este escenario macro global del Estado frente a los derechos humanos y el COVID? ¿Cómo va a afectar esto? ¿Qué va a pasar? Creo que ha sido muy amplia la pregunta, pero yo creo que tú lo vas a contextualizar muy bien. Voy a tratar de sintetizarla y a la vez usarla para retomar el hilo de mi reflexión. Ya. Existe una coincidencia, según lo que muchos analistas han marcado, Vergara entre ellos, entre el mapa de la pobreza y el mapa electoral. Es decir, ya, existe un sector pobre y muy pobre de nuestro país que en los últimos 20 o 25 años siempre ha votado por la opción cuyas políticas en el imaginario de ese electorado supone un fortalecimiento estatal. Para algunos podría pensarse en políticas más de corte intervencionista, estatista, nacionalista. Los que nos escuchan podrán intuir a qué tipo de candidaturas me estoy refiriendo. Pero esas candidaturas suelen tener un espacio de adhesión en estas regiones justamente porque son las regiones que históricamente han sido desatendidas. Una región en la cual existen cifras de anemia, de espanto, de tuberculosis, de desnutrición, de falta de comunicación, de falta de luz, de agua, de desagüe, es una comunidad que sin lugar a dudas, al momento de elegir, optará por una opción que le proponga justamente resolver esa problemática. ¿Y quién tiene que resolverla? El Estado. Entonces, no es algo extraño que a quien le falta
calidad en los servicios públicos, en cada elección exija o elija una opción que garantiza, al menos en términos formales, la solución de esta misma difícil situación por la cual atraviesa. Existe, sí, por eso lo digo, una correlación entre el mapa de la pobreza y el mapa electoral. Eso de que el sur siempre vota a la izquierda, yo lo matizaría. El sur siempre vota por aquellas políticas o propuestas que tienden a fortalecer al Estado y fortalecer su capacidad para prestar servicios públicos. Ahora, esto de lo que tú planteas me lleva a otra reflexión que un poco había marcado en las conversaciones previas que tuvimos, ¿no? Y es lo siguiente, que la pandemia ha puesto en el centro del debate político asuntos que son estrictamente de interés público. ¿A qué me refiero? Proteger la vida, la salud, la educación de los seres humanos no es otra cosa que colocar en el centro del debate jurídico y político al interés público, a los servicios públicos. Y preguntarnos por quién es, en principio, el encargado de prestar servicios públicos, el Estado. Esta pandemia nos ha puesto frente a nosotros la necesidad de recuperar o reconocer la importancia que el interés público tiene frente al interés privado y la importancia que tiene el Estado frente a los actores privados. Porque nos damos cuenta de que cuando las cosas se ponen mal y muy mal, quien es el llamado a resolver los problemas es justamente el Estado. ¿Quién? La comunidad política jurídicamente organizada. Esta idea de retomar al interés público, al bien público, al interés de la comunidad política como la prioridad de nuestras políticas públicas, se contrapone a esa mirada privatista que durante los últimos 20, 25 o 30 años se quiso instalar como un discurso monocorde y unánime, tanto en la región como en Europa. Y ese también me parece un giro importante. Es bien curioso, Rafael, que hoy se reclama mucho al Estado. Hoy se pide a gritos, ¿y dónde está el Estado? ¿No? Se pide al Estado para que intervenga en los contratos de arrendamiento, tanto para bienes muebles, inmuebles, de vivienda, de negocio. Se pide hoy que el Estado intervenga para otorgarle a las personas subvención económica. Se pide que hoy el Estado intervenga en la salud. Se pide que hoy el Estado intervenga en todo, en la educación. Se pide que el Estado intervenga, el Estado intervenga, el Estado intervenga. ¿Qué? O sea, solamente le pedimos al Estado cuando es como que el que no cree en Dios y cuando siente que se le viene la muerte, implora a Dios. Debemos entender de que esto es un acto momentáneo de desesperación de pedir al Estado, o es algo que debe estar presente el Estado. ¿Qué nos enseña esta pandemia, este COVID? ¿Qué nos enseña hoy? ¿Qué ves en este momento y post también, no? Yo lo que puedo apreciar es lo siguiente, que los fundamentalismos ideológicos son tan malos en la política como en la economía. Nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que ese discurso que yo llamo monocorde, que se instaló en América Latina a partir de los 80, bajo el cual el Estado debía de reducirse a su mínima expresión, bajo el cual el mercado iba a resolver todos nuestros problemas, bajo el cual la política como acción colectiva no tenía la suficiente capacidad como para resolver los problemas del día a día, ese discurso se ha agotado, no solamente en el Perú, en América Latina, sino en el mundo, y que cada vez más son las personas, los movimientos, los estados, que reconocen que no existen mercados competitivos sin estados eficientes,
que no podemos seguir apostando por crecimiento económico sin consolidación de instituciones políticas. Y yo creo, un poco respondiendo ya expresamente a lo que tú planteas, que esta pandemia que nos ha traído consigo un retorno a lo público puede presentar, diría yo, 4 importantes cambios. ¿Me escuchas? Sí, sí, claro, claro, perfecto. Yo creo que hay un primer cambio que se da a nivel ético o deontológico, si se quiere. ¿Y a qué me refiero? A que el individualismo exacerbado que se convirtió en egoísmo en el campo económico, político y social, viene siendo superado por la recuperación de un principio que es estrictamente republicano, el de la solidaridad, el de la fraternidad, el de la apuesta por el bien común frente al interés estrictamente individual. Esa mirada individualista, egoísta, hedonista, exacerbada, que durante mucho tiempo el neoliberalismo, hay que llamarlo por su nombre, trató de acentuar como un bien preciado, esa mirada está siendo, creo yo, superada. Y entender que las grandes crisis exigen de parte de la comunidad política esfuerzos colectivos, esfuerzos solidarios. Y por ende, trabajar también el diseño de instituciones y políticas públicas que atiendan a esa necesidad de comunidad, de actor colectivo, de civitas romana, de polis griega, si se quiere. Hay un segundo cambio que me parece importante, que el mercado no lo puede resolver todo, y que como no lo puede resolver todo, es necesario revalorar el concepto de lo político, de la acción política, del movimiento social, del ciudadano que de manera organizada es capaz de demandarle al Estado cosas, pero también de plantearle soluciones. Hay un tercer cambio, ¿no? Hay un tercer cambio. La necesidad de que las políticas públicas sean elaboradas, formuladas, adoptadas, ya no necesariamente o no estrictamente por las élites. Este cambio de paradigma exige mayor participación por parte de la sociedad civil. Es necesario que la sociedad civil, los gremios, los sindicatos, los movimientos de base, tengan una mayor participación al momento no solamente de demandar cosas, sino también en el proceso de deliberación pública y toma de decisiones de poder. Y finalmente, creo que es fundamental recuperar, como ya lo había mencionado hace minutos, el concepto de lo social. Esa idea de un Estado social de derecho, un Estado constitucional y social de derecho, que se instaló en el mundo luego de la crisis del Estado liberal del siglo XIX, esa revaloración del concepto social viene y se convierte en la prioridad de los estados latinoamericanos. La necesidad de garantizar derechos económicos, sociales y culturales, la necesidad de reducir la brecha de desigualdad es fundamental. Ronald, ¿por qué? Porque no existen democracias sólidas con sociedades profundamente desiguales. La desigualdad genera inestabilidad política. La desigualdad y la pobreza genera espacios justamente para que los discursos radicales, antisistema, que quieren acabar con todo, ganen un mayor número de adeptos. Yo diría que este cambio en el Perú representa un giro copernicano. Solamente para terminar con esta frase. Es buscar construir un Estado fuerte, no elefantiásico, fuerte frente a un Estado débil, incapaz, como el que ahora nosotros tenemos. Y ojo, acá quiero ser muy preciso. Las debilidades del Estado, las debilidades estructurales del Estado, no son responsabilidades de este presidente, de este gobierno, de esta ministra de Economía, de este ministro de Trabajo. Es una responsabilidad, como lo dije, histórica. Son las élites de gobierno de nuestro país los que han construido o mal diseñado durante todos estos años un Estado con estas características.
Sí, Rafael, te robo una reflexión sobre el siguiente punto. Tenemos en Alemania Angela Merkel, que todo indica de que está negociando con la aerolínea alemana Lufthansa para efectos de invertir y de hacerse parte del accionariado de esta empresa. Aparentemente el 20-25%, ahí está negociando algunos, serían acciones en votos, otros sin votos, pero fuera de eso, el Estado ahí está interviniendo y no se puede decir de Alemania que es un Estado, si tú me prestas el término, de izquierda, no. Respecto de lo que tú nos acabas de comentar, debo entenderte que tú buscas que se cambie la Constitución, porque todo lo que tú me acabas de mencionar se puede ver reflejada en esta Constitución. Buscas un cambio de Constitución, ¿te parece la vía adecuada para ese fortalecimiento del Estado que tú comentas? Para ese Estado fuerte, robusto, que pueda desempeñar mejor su rol o su función. ¿Buscas modificar el régimen económico? ¿Te parece que ese régimen económico, tal como está establecido, ya no va más en el Perú? ¿Cuál es tu reflexión breve y corta para pasar también al otro punto? Lo breve y lo corto es lo siguiente, que existe un artículo en la Constitución, el 60, que ha sido entendido durante los últimos 20 o 30 años, así como la piedra filosofal intocable, ¿no? El 60, el famoso artículo que reconoce el principio de subsidiariedad del Estado en el ámbito económico. Y claro, ese artículo respondió a una determinada realidad. Básicamente, el artículo 60 tuvo como principal impulsor a la tremenda deuda externa y al déficit y a la inflación boyante que nos heredó el señor Alan García después del primer gobierno que tuvo a su cargo. Pero sin necesidad de tocar, si se quiere, el artículo 60, a veces algunos colegas, economistas y abogados también, se olvidan de que, por ejemplo, el artículo 58 de nuestra Constitución dice claramente que el Estado orienta el desarrollo del país y que actúa principalmente en áreas como el empleo, la salud, la seguridad, la educación, los servicios públicos y la infraestructura. Entonces, no necesariamente estamos obligados a debatir la modificación del artículo 60 para justificar en alguna medida que el Estado pueda tener una mayor participación en los sectores sociales que te acabo de enumerar. ¿Y por qué? Pienso en lo siguiente. ¿Sería compatible con la Constitución, por ejemplo, para no hablar de aerolíneas, que el Estado cree un instituto cuyo objetivo sea investigar en ciencias médicas? ¿Tú crees que eso sería compatible con la Constitución? ¿Puede Totalmente. El Estado contar con centros de investigación científica públicos? ¿Tú Totalmente. Crees que sí? No habría ningún problema, ¿no? Si el Estado puede contribuir con la investigación, no hay ningún problema. Yo también creo que sí. Pero existen sectores absolutamente ideologizados y fundamentalistas que también señalan que el Estado no puede hacer eso porque también es un espacio que debe ser llenado por el interés privado. Y claramente, eso no ha funcionado. No necesariamente los privados tienen incentivos, por ejemplo, para investigar en temas de vacunas o ciencias médicas, como lo tienen para desarrollar otro tipo de actividad empresarial o económica. Y también se va a discutir, por ejemplo, si el Estado tiene la posibilidad de participar en sectores estratégicos de la economía. Y ojo, cuando uno habla de sectores estratégicos de la economía, casi es como para asustar, ¿no es cierto?, a quienes creen que el Estado tiene que estar cruzado de manos y no hacer absolutamente nada. Uno mira el mundo y uno se puede preguntar, por ejemplo, oiga, ¿existen estados que
tienen a su cargo la administración de los puertos? Sí. ¿Existen estados que tienen empresas estatales vinculadas con la explotación de recursos o materias primas? Sí. Yo creo que lo peor que podemos hacer es ideologizar el debate de tal modo que instalemos en la mente de las personas que el Estado siempre es malo y que el mercado siempre es bueno. Eso no es así. El Estado deberá de asumir las responsabilidades que le correspondan en función también de sus capacidades. Pero vaya, si el Estado peruano no es capaz, repito, de cumplir con un rol tan básico como asegurar el cumplimiento de la ley, mal haríamos en querer también que este Estado asuma nuevas obligaciones, nuevas responsabilidades, nuevos quehaceres, sin antes haber resuelto los temas de mayor prioridad, los temas de mayor prioridad. Sí, Rafael, hemos hablado ampliamente del Estado, hemos conversado, ya hemos fijado algunos puntos, y el otro tema es la democracia. ¿Qué viene con la democracia? La democracia se va a ver debilitada, fortalecida. Vamos a buscar que la democracia que se está generando se le encuentre fallas, defectos. ¿Cuál es tu reflexión sobre el tema de la democracia y este contexto que estamos viviendo? ¿Aló? ¿Aló? Creo que hemos tenido ahí una pequeña interrupción. ¿Me escuchas? Ya, a ver, ahora, a ver. Se perdió un poquito, se perdió un poquito. Se perdió un poco. ¿Me lograste escuchar? ¿Me lograste escuchar lo último? Me pedías iniciar la reflexión sobre la democracia, ¿cierto? Claro, sobre la democracia, así es. Ok. Fíjate lo siguiente. Cuando uno revisa, como diría Tony ya, el pasado siglo XX, encuentra que luego de etapas de crisis, los estados adoptaron dos caminos. Estados que para salir de la crisis se convirtieron en estados profundamente autoritarios, Así es. y estados cuya sociedad civil les exigió mayor apertura, mayor libertad y una redefinición, por ejemplo, de la relación Estado, mercado y sociedad civil. Y te voy a dar un ejemplo. Los especialistas en la actualidad, pienso por ejemplo en Stiglitz, el premio Nobel, en Krugman, el premio Nobel, Joseph Stiglitz, claro. en Piketty, ¿ok? Otro gigante de la economía de nuestros tiempos, señalan que para afrontar esta crisis, sobre todo en los meses y años venideros a la crisis, va a ser necesario implementar una política económica parecida a la política de guerra. Es decir, con un Estado que invierte muchísimos recursos y que se convierte en el gran impulsor de la economía nacional. Sin desconocer la acción privada, ¿ok? Sin desconocer la acción privada. Y un poco citan el ejemplo norteamericano posterior a la Segunda Guerra Mundial y el ejemplo norteamericano posterior a la crisis de 1930. Un Estados Unidos que entendió que era necesario y era absolutamente justificable, por ejemplo, tener un porcentaje de deuda pública mayor si eso significaba poder contar con recursos para reactivar la industria, por ejemplo, ¿no? Para reactivar la industria. Pero eso ocurre cuando nos encontramos frente a sociedades en las cuales la opción será democratizar al Estado y democratizar a la sociedad. Lo terrible está del otro lado, cuando para salir de la crisis, en el inmediato, los estados optan
por fortalecer su poder coercitivo, por volverse mucho más burocráticos y autoritarios, para tomar decisiones mucho más rápido, ¿no es cierto? Y poder resolver los problemas del presente con mayor celeridad. Porque creo que todos sabemos que es mucho más difícil gobernar en democracia que gobernar en dictadura. La democracia supone buscar consensos, supone negociación, supone perder y ganar. La democracia nunca es o nunca debería de ser un juego de suma cero, en donde uno pierde y el otro gana. En cambio, en las dictaduras no existe pues esa necesidad. En las dictaduras se toman las decisiones de manera vertical, autoritaria, y las dictaduras, para pensar, por ejemplo, en el triste pasado latinoamericano, sacan del camino o simplemente terminan eliminando a los opositores. Pero antes de centrarme en el punto de la democracia, yo quisiera compartir contigo, con las personas que nos están escuchando, un dato que a mí me parece fundamental, ¿no es cierto? Fundamental, que retoma un poco también lo que tú planteas sobre la necesidad de repensar, por ejemplo, el capítulo económico de nuestra Constitución. Ya. Hoy sabemos que los especialistas en epidemias en el mundo ya habían señalado que era posible, que era muy posible que enfrentemos una situación como la que ahora estamos enfrentando, ¿ok? Noam Chomsky lo dijo, si mal no recuerdo, también Noam Chomsky avisoró algo de esto. Entonces, la pregunta es, oiga, ¿por qué la gran industria farmacéutica, por ejemplo, no tuvo a bien indagar sobre algún tipo de vacuna que pudiera resolver este problema y ahorrarnos tantas muertes y pérdidas económicas? Y claro, puede que la industria farmacéutica también se maneje no desde el criterio de la salvaguarda de la salud pública, sino también de la rentabilidad. Y de repente, en ese momento, no resultaba, como ya lo expliqué hace unos minutos, rentable invertir recursos en una vacuna para un virus que no sabíamos si es que va o no va a sobrevenir. ¿Y por qué te digo que esto es importante, Ronald? Porque la gente quizás no recuerda que para vencer la polio se tuvo que inventar una vacuna, la vacuna de Salk, y que fue una vacuna que fue investigada, elaborada por una institución gubernamental, sin patentes, disponible para todos, ¿no es cierto? Entonces, si hoy se sabe, y esta información la pueden validar con la OMS, porque los datos de la OMS han sido utilizados para este documental que acaban de subir en Netflix, que se llama justamente Coronavirus. Hoy se sabe que existe casi 1,5 millones de virus en la vida silvestre que podían atacar o filtrarse a la vida humana. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo los estados en el mundo para investigar sobre estos virus? Es más, Ronald, este coronavirus 19 es el hermano menor, ¿no? El hermano menor del SARS en 2002 y del MERS en 2012. Ambos también eran coronavirus. Entonces, creo que hay que tener la suficiente voluntad y el coraje político como para decir cosas, por ejemplo, así. Si bien es cierto la iniciativa privada es el motor de la economía, existen sectores en los cuales el Estado tiene que intervenir. Y tiene que intervenir porque de repente para los privados no les resulta rentable. Y uno de ellos es la investigación médica en temas de salud. Oiga, ¿qué es más rentable? Pero, Rafa, ¿qué es más rentable? ¿Sacar la vacuna pre o post? Bueno, ya eso es parte de algunas teorías de la conspiración que están presentándose. No, pero fuera de eso, investigar el tema a veces puede ser más rentable ex post, ¿no? Investigar ex post podría obtener mayor rédito que hacerlo pre. Sí, si lo ves desde el punto de vista del negocio, sí. Ahora, fíjate,
En octubre del 2019, Ya. los Estados Unidos, ya de Trump, los Estados Unidos de Trump, hicieron un estudio para identificar si los Estados Unidos estaban preparados para luchar contra una pandemia. Los resultados fueron no. Pero no se hizo nada. El 31 de diciembre, China le informa a la Organización Mundial de la Salud que ya habían identificado los primeros casos de coronavirus. ¿Qué hizo el Perú o qué hizo el Estado latinoamericano o qué hicieron estados en Europa? Nada. Y es por eso que ahora la ciudadanía, la sociedad civil en Italia, en España, en los Estados Unidos, critican fuertemente la manera como sus gobiernos se han enfrentado a esta crisis. O sea, es terrible recordar que, por ejemplo, en Italia, Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, el 30 de enero de este año, el 30 de enero dijo que la situación estaba bajo control. Que Boris Johnson, el primer ministro inglés, el 3 de marzo de este año dijo que deberíamos seguir con nuestras vidas de siempre. Que Jair Bolsonaro, el 10 de marzo de este año, dijo, hay mucho de fantasía con respecto al coronavirus. Y peor, que Hassan Rouhani, de Irán, dijo, el coronavirus es una conspiración de los enemigos que quieren obligarnos a parar nuestro país, 25 de febrero del 2020. Yo quiero pensar que estos líderes políticos declararon esto desde la ignorancia, desde el desconocimiento de estudios, pero también nos debe invitar a la profunda reflexión. O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad, como Estado, para anticiparnos a problemas de este tipo? Y no solamente a problemas como el coronavirus, sino también a problemas que, como tú bien lo citas, Noam Chomsky anticipa, el problema nuclear y el calentamiento global. Ahora, entremos a lo que tú has planteado. Vamos. La democracia. La democracia. La democracia y los ¿Qué derechos va a pasar humanos. ahí? ¿Qué va a ocurrir ahí? Yo, para este tema, he elegido dos tópicos. Ya. Porque a mí me ha parecido muy curioso que en nuestro país, como en América Latina, casi de manera unánime respaldemos la declaratoria de estado de emergencia, sin ningún tipo de juicio crítico. No le hemos pedido a nuestros estados, además de declarar el estado de emergencia, plantear algunas fórmulas o controles institucionales para evitar que en el marco del estado de emergencia se puedan cometer excesos, abusos, atropellos o violación de derechos humanos. ¿Y ello por qué? Porque la experiencia latinoamericana en cuanto a declaración de estados de emergencia nos hace saber que existen por lo menos tres escenarios que son peligrosos. En América Latina y en el Perú siempre ha sido peligroso centralizar el poder político, sobre todo en un contexto de desigualdad. También ha sido muy peligroso limitar derechos constitucionales en nombre de una determinada emergencia, en este caso sanitaria. Y también es muy peligroso dejar el espacio público, ¿no?, en manos de las fuerzas de seguridad. Entonces, yo creo que deberíamos preguntarnos si el estado de emergencia en América Latina o el estado de emergencia en el Perú, cada vez que sea declarado, no necesita también de otras medidas adicionales que eviten casualmente que se puedan generar abusos, atropellos, como ya lo dije, por parte de los agentes del Estado y en detrimento de las libertades públicas de los ciudadanos, ¿no? De los ciudadanos. Y eso es importante, Ronald, porque creo que sin necesidad de caer en el obstruccionismo político, cuando el Estado en América Latina y el Estado en el Perú declaran el estado de emergencia, son los otros poderes del Estado, ya no el gobierno, quien lo declara, es el Parlamento, es el Poder Judicial,
quien deben de tener un rol de control y supervisión muy importante. Y es por eso que, por ejemplo, el Congreso en el Perú, el Congreso en América Latina, no debería renunciar a cumplir con esa labor de control político de las normas que en el marco del estado de emergencia son emitidas. O el Poder Judicial, tú como abogado penalista lo debes saber mucho mejor que yo, debería de ser un puntal que, por ejemplo, atienda en el término de la distancia, con la mayor celeridad, por ejemplo, todas las acciones de garantía, todas las demandas de habeas corpus que pudieran presentarse en el marco de un estado de emergencia. ¿Y ello por qué? ¿Y ello por qué? Porque América Latina y el Perú, que no son Noruega, no son Suiza, ¿no es cierto?, son regiones profundamente desiguales. Y en regiones profundamente desiguales, la violación de los derechos humanos es desigual. Quienes son violentados, quienes son vulnerados, quienes son sistemáticamente atropellados, suelen ser siempre los grupos vulnerables, los pobres entre los pobres, los marginales, aquellos que han sido históricamente excluidos. Entonces, sin decir que el estado de emergencia en el Perú no era necesario, sin decir que el estado de emergencia en el Perú ha dado lugar a una violación sistémica de derechos humanos, a mí sí me gustaría aprovechar esta oportunidad para que recordemos por lo menos tres cosas, ¿no? Atendiendo a la historia política de nuestro continente. Primero, hay que entender que tenemos un contexto social con demasiados pobres, en una situación de hacinamiento y viviendo, por ejemplo, sin agua, para quienes el consejo lavada de manos y confinamiento es insultante, es clasista y es injusto. A una persona que comparte una habitación con 10 personas, porque tenemos familias en el Perú y en América Latina que viven así a diario, es imposible pedirles distanciamiento social. Es imposible. Uno piensa en las barriadas en el Perú, uno piensa en las favelas en Brasil, uno piensa en las villas miseria en Argentina. Segundo, que tenemos un continente, que tenemos un país con una historia política social de abusos, ¿sí?, por parte de los agentes del Estado y por parte de quienes tienen, en teoría, el deber de velar por la vida, por la integridad, por la paz y por la tranquilidad de los ciudadanos. Ellos que tienen ese encargo constitucional y legal muchas veces son los primeros en violentar los derechos y la dignidad de los individuos. Y allá está el caso de los policías que agreden y se burlan, por ejemplo, de la dignidad de las personas trans. Un video que circuló en todas las redes sociales y que desde mi punto de vista fue realmente vomitivo. Y al mismo tiempo entender que en un contexto de crisis social como el que hemos atravesado, en sociedades desiguales, ¿no?, existe un derecho que es muy importante reconocer y proteger, y es el derecho a la protesta social y a la desobediencia a la ley. ¿A qué me refiero? Que en contextos desiguales como los nuestros, la ley o el cumplimiento de la misma no es igual para todos. No todos tenemos las condiciones materiales para cumplir la ley. Y eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque como lo plantea en un libro Roberto Gargarella, quizás en lugar de fortalecer la justicia penal en sociedades desiguales, lo que tendríamos que hacer es fortalecer la justicia social. Que el derecho penal como última ratio se desnaturaliza en contextos sociales de profunda desigualdad. Entonces, eso que a veces no encuentra eco en el razonamiento de los abogados, sobre todo de los colegas, creo que es una tarea pendiente para comenzar a instalar como tema de debate en las escuelas de derecho de nuestro país. Y sobre ello, por ejemplo,
se me viene a la mente un libro muy interesante de Guillermo O'Donnell que se llama La inefectividad de la ley en América Latina. El derecho en América Latina tiene que ser repensado porque somos la región del mundo más desigual. Entonces, frente a un contexto de desigualdad, y no me cansaré de subrayar, es necesario repensar nuestras instituciones y repensar el discurso. Eso con respecto a los estados de emergencia. Sí. Y segundo... Dilo. Dime. No. Y segundo, como punto final, por así decirlo, de esta reflexión, yo diría que la democracia en América Latina tiene un compromiso como forma de gobierno para la atención, para la satisfacción de necesidades materiales mínimas de todos los ciudadanos. Todos coincidimos en el concepto de democracia política: elecciones libres, libertades individuales, derechos civiles, derechos políticos, pero al mismo tiempo coincidimos en que la gran deuda del constitucionalismo latinoamericano es la deuda social. La necesidad de encontrar desde el derecho, desde las ciencias sociales, una respuesta a la pregunta: ¿por qué los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina no se concretan en la dimensión que deberían de ser concretados? Y si ello es así, esta reflexión cobra mayor vigor cuando se trata de analizar la protección de los derechos humanos, pero de los grupos vulnerables en América Latina, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo. ¿Por qué? Nuevamente, porque en sociedades desiguales, la protección que el Estado le brinda a sus ciudadanos no puede ser igual. Ya el Tribunal Constitucional ha señalado que en América Latina, en el Perú, el Estado tiene un deber de tutela mayor con aquellas personas que forman parte de los grupos vulnerables. Entiende que se tienen que implementar acciones afirmativas de discriminación inversa que restablezcan el equilibrio social, político, económico y que aquilaten el concepto de ciudadanía. Y sobre este punto voy a trabajar simplemente dos pequeñas referencias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de publicar la resolución 1-2020, el 10 de abril de este año. A esta resolución la Corte le ha denominado Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Así es. ¿Con qué reflexión inicia la resolución? Con la siguiente: la Corte reconoce la necesidad de proteger los derechos humanos, sobre todo de los grupos vulnerables en América Latina, sobre todo, repito, sobre todo por ser el continente más desigual de todo el mundo. Esa es una foto sociopolítica que la Corte no ha querido omitir. Es necesario entonces para la Corte que los estados tutelen los derechos fundamentales, implementen políticas públicas focalizando su atención en los grupos vulnerables. Eso como primer dato. Un segundo apunte que hace la Corte: la necesidad en un contexto de pandemia como el que estamos atravesando de tutelar e implementar políticas públicas que garanticen el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal. Para la Corte, la tutela de esos derechos deben ser la prioridad pública 1 de los estados latinoamericanos. Un segundo elemento que la Corte destaca y que va en sintonía con lo que ya hemos conversado: a la Corte le preocupa que en un contexto en el cual los estados latinoamericanos declaran estados de emergencia, puedan convertirse en un pretexto para la violación sistemática de derechos fundamentales. La Corte no es ajena al pasado social, político, a la historia de nuestro continente, y entiende que cuando el Estado declara un estado de excepción, tiene que también implementar mecanismos institucionales que puedan evitar cualquier tipo de abuso o atropello.
La Corte, de manera expresa, dice, para el derecho internacional de los derechos humanos en América Latina, son grupos vulnerables las personas mayores, las personas que tienen enfermedades, las personas privadas de su libertad, subraya, privadas de su libertad, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas en situación de movilidad, es decir, los migrantes, subráyalo, las niñas, los niños, los adolescentes, las personas LGTBI, los defensores de derechos humanos. Entonces, la Corte ya hace una lista detallada de aquellos grupos que merecen una especial protección. Y finalmente, la Corte nos habla de algo que es fundamental, y es la solidaridad intergubernamental. Los estados latinoamericanos, dice la Corte, para fortalecer a sus democracias, deben iniciar un periodo de intercambio de prácticas exitosas. Estados a los cuales les va bien en determinado campo deben contribuir con optimizar el desarrollo de los otros, compartiendo esas prácticas exitosas. En cualquier país del mundo o en cualquier civilización, si me permiten la redundancia, auténticamente civilizada, los países desarrollados deberían de ayudar a los países en desarrollo. No sé si eso se esté cumpliendo a cabalidad en el marco de esta pandemia. Y finalmente, ya que hablamos de derechos humanos y de toda esta polémica desatada a propósito de la decisión de emitir actos presidenciales vinculados con el derecho de gracia para conmutar penas, para indultar a personas que se encuentran privadas de su libertad, yo quisiera recordar lo siguiente, que esta idea de grupo vulnerable que identifica como uno de ellos, por ejemplo, a las personas privadas de libertad, no es una idea que nos venga impuesta por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo lamento muchísimo que los colegas, que muchas veces opinan, creo yo, a partir de su sesgo ideológico, olviden que el Estado peruano, desde el año 2018, Ronald, cuenta con el Plan Nacional de Derechos Humanos y que el Estado peruano, en ese Plan Nacional de Derechos Humanos, reconoció como grupo vulnerable a las personas privadas de libertad. No solamente a las personas privadas de libertad, a las personas con VIH. No solamente a las personas con VIH, a las mujeres en general, a las personas con discapacidad, también a los migrantes, a las personas LGTBI, a las personas que han sido víctimas de trata y a los desplazados. Entonces, cuando se inicia el debate sobre si se deben adoptar medidas para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, no debemos de creer que nos encontramos en un debate, por así decirlo, en un debate que responda a una realidad que no es la nuestra. Creemos que ese tipo de debates lo deben tener los países de primer mundo, ¿no? Que suelen ocuparse por los grupos vulnerables, por los presos, por las mujeres, que eso es parte de un discurso ideológico, de género, progresista. No, no es así. Cuando se le pide al Estado peruano que garantice los derechos humanos de los grupos vulnerables, no se hace otra cosa que recordarle que tiene que cumplir las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos, que se encuentran consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos, y por otro lado, recordarle al propio Estado peruano que existe un Plan Nacional de Derechos Humanos que ha sido aprobado por el Estado peruano y que tiene que ser cumplido. Fíjate que en el Plan Nacional de Derechos Humanos, el propio Estado, en texto limpio y con negritas, dice, y con esto cierro, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas dirigidas a garantizar el goce y ejercicio de los derechos, sobre todo de los grupos vulnerables. ¿Cómo? Combatiendo la violencia y discriminación, eliminando barreras administrativas o legales que limiten el ejercicio de sus derechos o adoptando cualquier acción afirmativa
que permita compensar las desventajas históricas y sociales que existen en sociedades desiguales como la nuestra. Efectivamente, Rafael, somos un país desigual, somos, somos países hermanos desiguales. A veces nos ponemos a discutir en cosas banales o simples, y con este comentario yo termino y te dejo la palabra para tus reflexiones finales. Cuando el actual presidente del Perú, se esté o no se esté de acuerdo con él, ese es un tema indiferente, establece de que determinado día deberían salir varones y determinado día mujeres. La discusión ahí vino por memizar, si me permites este término, o sea, todo volverlo un meme, ¿no? O sea, que ya ahora, quién es varón, quién es mujer, y cuando los días que tenían que salir las mujeres, el presidente, y lo dijeron las autoridades, acá no vamos a entrar a un tema de pedirles el DNI, de discutir si biológicamente son varones o son mujeres, estamos en un estado de emergencia, veamos lo que se ve y respetemos eso y punto. Y en las calles no se veía eso, ¿no? O sea, con algo tan sencillo como eso, nosotros hemos demostrado el tipo de sociedad que somos, ¿no? Cuando vemos a la población LGTBI que tú has comentado, son víctimas de discriminación absoluta, sin ningún sustento, sin ningún tipo de razonamiento, peor en una circunstancia en la que estamos viviendo. Esto es una situación más bien agravante, ¿no? O sea, no solamente son víctimas de discriminación, en un contexto actual, más aún todavía, es lamentable. La población penitenciaria que tú comentas, más de 11.000 presos enfermos crónicos, enfermedades gravísimas, 150% de hacinamiento penitenciario. Es una cifra astronómica, ¿no? Y las otras desigualdades que tú has mencionado, ¿no? Cómo pedirle a las personas que viven en un lugar sin ningún tipo de condición mínima de salubridad, pedirles aislamiento y pedirles salubridad, si no tienen ni agua. A un elemento tan básico como el agua, que ya es un derecho constitucional, ¿no? O sea, que aún así no lo estuviera regulado textualmente, es parte del derecho a la dignidad que tiene todo ser humano, ¿no? La dignidad como principio, la dignidad que acompaña a todo ser humano en toda su vida, en todo su desempeño. Entonces, ¿cuáles son tus reflexiones finales, Rafael? Y agradecerte de todas maneras siempre tu participación, tu tiempo. Esta conversación siempre la vamos a tratar de tener. La idea es tocar otros temas. Me parece un tema interesante el tema de los grupos vulnerables también, que podamos tocarlos en otro momento. Tus reflexiones finales, Rafael, y agradecerte por tu valioso tiempo y por estar acá en tu programa Aten Entrevista. Mira, con respecto al Estado, creo que como conclusión podríamos señalar que es fundamental apostar por un Estado capaz, y un Estado capaz supone superar estas debilidades estructurales que hemos comentado, ¿no es cierto? Que hemos comentado. Con respecto a la democracia, pues creo que, citando a Churchill, salvo que alguien me diga que existe una mejor forma de gobierno, la democracia, con sus imperfecciones, sigue siendo nuestra única opción, porque la democracia es la única forma de gobierno que garantiza y se compromete, al menos así debería de ser, con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Y con respecto ya a una mirada, por así decirlo, general y en prospectiva, además de las debilidades estructurales, que son las que explican por qué el Estado peruano o el Estado latinoamericano no ha logrado responder con la misma eficacia que han respondido otros estados en otras latitudes, quiero cerrar esta reflexión haciendo alusión a una preocupación que creo que ya lo habíamos marcado en la anterior entrevista en la que revisamos el tema electoral en América Latina. Es muy difícil que
un Estado sea absolutamente capaz, que sea absolutamente fuerte con instituciones políticas débiles. Yo creo, como en su momento lo señaló el doctor César Delgado Guembes, que más allá de las falencias estructurales, organizacionales, burocráticas del Estado peruano, del Estado nacional, uno de los grandes problemas ya de carácter político es la ausencia de una élite política de nivel. Y la élite política de nivel no se encuentra presente porque los semilleros, la cuna de las élites políticas, han sido, son y serán históricamente los partidos políticos. Si no existen partidos políticos fuertes, entonces no podemos pretender que existan líderes capaces de generar los consensos suficientes que permitan marcarle un norte al Estado peruano. Y eso lo podemos ver en estos momentos, en esta coyuntura, mientras en otros países diversos líderes, independientemente de quien tiene el cargo de presidente o primer ministro, continuamente salen a los medios, plantean soluciones, se ponen al servicio del jefe de Estado para coordinar y desde su propio espacio contribuir en esta lucha. En nuestro país nos hemos podido dar cuenta que, por ejemplo, quienes fueron candidatos presidenciales en la campaña del año 2016 prácticamente han desaparecido del escenario nacional y no tienen ningún tipo de voz propositiva con respecto a qué hacer para luchar contra este problema. Y eso es preocupante si tomamos en consideración que será el próximo gobierno, el que se instale el 28 de julio del próximo año, el que tenga que enfrentar, ¿no es cierto?, enfrentar la segunda etapa de este problema, que será la reactivación del país. Y lo veo con preocupación porque ya se señala que este año, ¿no?, va a haber una pérdida de casi el 15% del Producto Bruto Interno, por ejemplo, que el próximo año es posible que el país no crezca, que decrezca más bien, y en ese sentido, el país que va a recibir el próximo gobernante, hombre o mujer, será un país complejo, con una problemática social, económica y política importante por resolver, y en ese sentido vamos a poder apreciar, creo yo, que cuando en los países no existen élites de gobierno, élites políticas, partidos políticos sólidos, cualquier crisis suele golpear con mayor fuerza. Esa sería, creo yo, mi reflexión final. Agradecerte, Rafael, por tu valioso tiempo. Ha sido con ustedes el doctor, abogado, constitucionalista, catedrático, también persona que escribe mucho, investigador, Rafael Rodríguez Campos. Agradecerte de nuevo, Rafael, por tu participación y que tengas muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Ronald. Un fuerte abrazo y a la orden siempre. Gracias.